Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos y muchas gracias también por unirse el día de hoy a esta sexta sesión de nuestra campaña, nuestro desafío común. Me da mucho gusto que sigan viniendo, que sigamos construyendo conocimiento entre todos, porque algo que me ha gustado y que me han comentado mucho ha sido que está padre que vengan diferentes organizaciones y personas que saben de distintas cosas a platicar en lo que trabajan. Creo que pocas veces se abren estos espacios, ¿no? Para contar en lo que a lo que uno se dedica. Entonces, me da mucho gusto que las organizaciones sientan ese espacio en esta campaña. Entonces, bienvenidos a todos. Y como siempre, en lo que vamos esperando a que más personas se conecten, si me mandan un saludito por el chat y me dicen desde dónde se conectan el día de hoy, me encantaría leerles. Espero que también haya muchas juventudes porque estuvimos haciendo la promoción en grupos de juventudes y bueno, hoy vamos a hablar sobre el poder que tiene la acción climática juvenil en en nuestro continente. A ver, vamos a escuchar. JB, saludos. Hola JB, miembro de Canla, también gran colaborador de esta campaña. Ivonne desde CDMX, Pamela dice que desde República Dominicana. Hola Pamela, mucho gusto. Desde Managua está JB. Colombiana desde Chile, dice Lina Calderón. ¿Qué andas haciendo en Chile, Lina? Julieta Falcón desde México. Mucho gusto otra vez, Julieta. Qué bueno que andas por acá. No nos dejas solitos. Saludos enormes desde Heredia, Costa Rica. Emanuel. Hola, hola a todos los ticos. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Wow. Gracias. A ver, en México, dice Laura Chapa, Guadalajara, Zaira, desde Bogotá, ya no habíamos tenido tanta gente de Colombia, ¿eh? Entonces, qué bueno que andan por acá, me da mucho gusto. María Paula, desde Cuernavaca, de Global Shapers, queremos mucho a los Global Shapers, han sido grandes aliados desde siempre de Climate Reality. Desde Osorno, Chile, dice José. Desde Ecuador, desde CMX. Soy Juventud Vintage, dice Antonio. Sí. ¿Hasta cuándo se considera juventud, No, no sé. Depende. Creo que en la ONU es hasta los 30, ¿no? Cristian dice que desde Chile con aroma a Brasil. Tlaxcala y la Margarita también siempre presente. JB dice que hasta los 30 es en la ONU Juventud. Ah, bueno, entonces todavía nos queda ratito. Ok, bueno, vamos empezando con nuestras láminas. Gracias por conectarse. Ya se saben cuáles son los acuerdos de la sesión, pero vamos a repasarlos una vez más. Por favor, mantengan su micrófono apagado para no interrumpir a las ponentes. De ser posible, enciendan sus cámaras para sentirnos más cerquita. Ya saben, usar el chat para comentar y hacer preguntas. Vamos a estar retomando las preguntas del chat hacia el final con nuestras ponentes y bueno, ahí siempre se arma la conversación, se comparten muchos links muy interesantes, entonces nos gusta que eso continúe. Vamos ahora con la siguiente diapositiva. Y bueno, hoy les preparé un check-in bien latino con Shakira, así que me gustaría que en el chat me pudieran poner en esta escala de Shakira del 1 al 8, ¿cómo se sienten el día de hoy? Eh, Voy a irlos leyendo por acá. Pero dice que un 2, dándolo todo. Zaira, 8, exacto, ahí muy sentadita en la compu. También Mara Paula dice que sentadita en la compu. Heidi, Julieta, René González también bailador. Viridiana, muy aplicada. Ivonne Barrio siempre 8 y 7, o sea, aplicada pero bailadora. Emanuel Prado 6, ok, seriecito. Lina Calderón también, Natalia, sentados muy listos para tomar esta pequeña capacitación. Kenneth 6, muy seriecín. Hilda dice que 6 abrumada.
Gabriela, 7, dándolo todo. José, 8. Me siento en 8 con ganas de estar en 2. Ay, sí, pero apenas es martes, falta para el fin de semana, oigan. Eh, Alma dice 8 y 6. Ok, seriecito y listo. 8, pero quiero 5, dice Alicia Zamudio. Quiero 5, o sea, con todo el glamour. Ok. Shurabe. Muchas gracias, Shurabe. También he estado en todos los webinarios, representando a la juventud también. Nada de ciega, sorda y muda en lo ambiental sobre el cambio climático. Man, aprecio el humor de Shakira. Hay que estar con los ojos bien abiertos, exacto. Nada de bruta, ciega, sordo, muda. Más bien lo contrario. Cristian Matamala dice, mi lado femenino se siente representado con el 2 y el 5. Perfecto, me gustó. Muy, muy sensual. Bueno, gracias por participar en este check-in. Gabriela Roa dice 8 también. Muy sentadita y aplicada, lista para este webinario. Bueno, en lo que vamos Lo que estoy admitiendo a haciendo es todas privado y otra cosa muy diferente. que se están uniendo, vamos platicando de qué se trata esta sesión número 6. La siguiente, por favor. Bueno. Bienvenidos a la sesión número 6 de esta primera fase de capacitación. Ya se la saben los que han estado aquí en varias sesiones, pero bueno, quienes no, esta sesión forma parte de nuestra campaña, nuestro desafío común, que es una campaña que busca poner el foco en el próximo proceso de actualización de las NDCs. Nuestros países tienen que actualizar sus planes climáticos ante la ONU el próximo año, en 2025. Entonces, estamos creando esta campaña de capacitación para que lleguemos un poco más informados a las consultas, ¿no?, públicas que debería hacer nuestros gobiernos. Entonces, por eso nuestro eslogan es capacítate, monitorea las consultas y al final participa. Entonces, ya vamos en la sesión 6 de 8, nos faltan 2 nada más y después pasaremos a la siguiente fase. Como les contaba, es nuestra sesión 6 y ¿de qué se va a tratar? Vamos a hablar de litigio desde las juventudes. Ya en nuestra sesión pasada hablamos sobre herramientas legales y casos icónicos de donde se utilizó la ley en contra de los estados, básicamente. Pero ahora vamos a hacerlo desde las juventudes y para ver el poder que ha tenido el movimiento climático juvenil en América Latina. Y vamos a explorar un caso de éxito específicamente en Costa Rica. Entonces, para eso tenemos tenemos a dos ponentes el día de hoy. La primera es Urpi Castañeda, ella es integrante del Comité de Participación de Incidencia de Política Climática, es bióloga tropical de la Universidad Nacional de Costa Rica, es una apasionada de la educación e interpretación ambiental, ecología urbana, restauración de ecosistemas, gestión comunitaria de la diversidad biocultural y ciencia ciudadana. Trabaja en Río Urbano y es parte del Comité de Incidencia en Política Climática para el fortalecimiento de la participación de juventudes en la acción climática. Y ya está por aquí. Y también tenemos a Valeria Medrano. Ella también es participante de este comité y ella es química de formación, agente en acciones de cambio social y ambiental, es joven líder y educadora en la Carta de la Tierra, es egresada del programa de agentes de cambio de la generación 2022 de la Fundación Frederick Ebert, es activista de empatía de la Fundación Conversable y es miembro de Asociación Belén Sostenible y participante de este Comité de Incidencia en Política Climática. Así que, bueno, sin más, hay que darles un aplauso y les voy dejando la, la sala para que empiecen su presentación. Gracias. Hola, hola, muchas gracias, Sofi, y a todo el equipo que ha estado detrás de esto. Realmente es un esfuerzo muy grande y muy contenta de poder acá compartir con ustedes junto a Vale. Voy a compartir y me avisan si se puede ver. Sí, Listo.
Bueno, como mencionaron, ¿verdad? En la presentación, vamos a hablar un poco sobre las juventudes frente a la transparencia y la justicia climática. Caso particular de Costa Rica, de un esfuerzo que hicimos entre varias personas, organizaciones, como parte del Comité Estratégico de Incidencia y Política Climática. Un poco de los temas que vamos a abordar son los siguientes, un poco sobre el contexto país, ¿verdad? Costa Rica, tanto los logros, pero también las contradicciones que vemos, el tema de participación, la importancia, los retos y oportunidades que vemos también desde las juventudes, factores importantes en la acción climática desde las juventudes. Como un segundo punto, más sobre el Comité Estratégico de Incidencia y Política Climática en las etapas de cómo se conformó, cómo ha sido el proceso de construcción, de investigación, la segunda etapa de solicitar la información, el recurso de amparo y una tercera etapa de comunicación y socialización. Y finalmente, las lecciones aprendidas y recomendaciones, en donde ahí abriremos un poco más el diálogo con sus experiencias, o bien dudas, sugerencias y bueno, lo que podamos comentar. Sin embargo, también antes de abordar todo esto, quería que tal vez en el chat puedan escribir y recordar qué es aquello que les motiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que les motivó a venir a este webinar, pero también a involucrarse en temas de acción climática? Creo que es algo muy importante de siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque tal vez fue eso que nos hizo mover y decir, no, ya estoy cansado de observar que esto sigue siendo de la misma manera y que no está pasando algo al respecto, ¿verdad? Entonces acá vamos a leerles y tal vez por mientras, vale, y también se presenta y nos comenta de paso su experiencia y qué es lo que le motivó a venir acá y Claro, involucrar. gracias, Urfi. Bueno, hola a todos y todas. Es un gusto estar acá y creo que estamos muy emocionadas, tanto Urfi como yo, de presentarles este trabajo que hemos venido haciendo, que hemos tenido un montón de aprendizajes y creo que lo presentamos con la idea y la intención de que esto es algo replicable y que otros jóvenes y otros movimientos en América Latina también lo pueden hacer. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Urpi, yo creo que hay dos cosas que a mí en particular me llaman mucho la atención y me motivan de este tema, ¿verdad? Del cambio climático. Y creo que la primera son experiencias transformadoras que he tenido a lo largo de mi vida que me han conectado con la naturaleza en Costa Rica, pero también en Bolivia, que algo curioso de nosotras es que tanto Urpi como yo somos bolivianas costarricenses. Entonces, sí, el crecer en estos paisajes, estos espacios tan verdes, ha despertado en mí como un sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Entonces, saber y tener como toda esta información de lo que está pasando, también despierta esas emociones de necesidad de actuar. Y por otro lado, algo que también es crucial para mí es que esto es un tema trascendental, pero también interseccional. Entonces, se ve muy claramente cómo afecta al desarrollo social, tiene una perspectiva de género, sin duda, obviamente ambiental, económica, entonces es global, estamos hablando como de sistemas y de redes, entonces por ahí va. Urpi, contanos vos qué te ha Gracias, vale. motivado. Sí, bueno, acá estoy leyéndoles también. Gracias por sus comentarios. Creo que vamos mucho en esta línea también. Y bueno, en mi caso, sí, también Vale decía que tanto mi papá como mi mamá son del sur, de Perú y de Bolivia. Y bueno, ellos se encontraron acá y acá se quedaron en Costa Rica. Entonces, como que, ¿verdad? Conforme uno va conociendo más las culturas o la diversidad también en las poblaciones, va notando que hay cosas diferentes, pero también varias que nos hacen que estar más en común, ¿verdad? Y también ve esas desigualdades, dificultades, que no todo es igual para todos. Y como que vamos creciendo y vamos teniendo esas inquietudes, esos pensamientos que tal vez en algún momento los hablamos y o bien fueron aceptados o sí, mira, es interesante, pero yo creo que muchas veces también, tanto en la escuela, colegio o en otros espacios, como que el hecho de ser personas jóvenes, menores de edad en su momento, como que, ¿verdad? Obstaculizaba un poco, que a veces decía, no, no, está muy pequeño para esto. Entonces, como que esas inquietudes han hecho que al final se puedan compartir con más personas. Y yo creo que cuando encontramos esos espacios seguros y que no estamos solos, es donde vamos moviendo más cosas.
Y también personalmente, bueno, yo cuando estudié biología, como que todo era demasiado bonito, los ecosistemas, demasiado chiva, decimos acá, como genial, increíble, y tenía como esos deseos también de poder compartir, pero ay, creo que, ajá, pero sobre todo también pensar cómo eso se puede replicar en mi pequeño espacio, en mi casa, en mi comunidad. Entonces, bueno, por ahí hemos también compartido con más personas y por dicha también encontrándonos con estas diversidades desde las juventudes. Gracias por contestar. Y bueno, entonces ahora para comentarles un poquito de dónde venimos, de Costa Rica. Bueno, comentarles de que así es como luce el país. Es casi un 6%, bueno, tiene casi un 6% de la biodiversidad mundial. Tiene 51.100 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y 572.877 de superficie marina. Es decir, somos más agua que tierra, ¿verdad? Tenemos 7 provincias, un sistema montañoso que está del noroeste a sureste y eso hace que haya diferentes microclimas y también mucha biodiversidad. Está administrado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en 11 grandes áreas de conservación que acá se pueden ver en la imagen. Y bueno, también es conocido por su trayectoria ambiental, principalmente por personas visionarias en su momento que también han dado ese salto importante en la conservación y en otras que, pues, bueno, también ha marcado, ¿verdad?, a nivel internacional un ejemplo. Sin embargo, también a pesar de esos grandes esfuerzos, como jóvenes y también con Vale, cuando pensábamos esta presentación, vemos que realmente hay logros importantes, pero a la vez hay cosas que nos preocupan mucho, ¿verdad? Creo que eso es algo también que pasa en otros países, como esas contradicciones. Entonces, por un lado, ¿verdad? Vemos que Costa Rica ha sido como uno de los pocos países que ha logrado revertir la deforestación en sus últimos 30 años y ampliar su cobertura boscosa, como lo podemos ver acá en esta imagen. Sin embargo, también vemos problemáticas muy graves y también discursos y narrativas que realmente preocupan, como por ejemplo el del presidente actual, en donde cuando hubo toda esta denuncia por la deforestación en un área silvestre protegida, bueno, refugio más bien, de vida silvestre Manzanillo, tiene declaraciones como que no van a permitir hoteles de 5 estrellas en el Caribe, pero tampoco quedará solo para los monitos o que de repente, ¿verdad? Ya están empezando a realmente todas sus políticas omitir todos esos esfuerzos anteriores e intereses de la sociedad civil para beneficiar justamente a unos pocos y es realmente preocupante, ¿verdad? También esto lo vemos a nivel internacional con, por ejemplo, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, que realmente es una vergüenza porque tiene el mismo nombre de un lugar de Costa Rica y todos los esfuerzos y organizaciones que han estado detrás y que ahora no se está protegiendo realmente ni se está avalando eh, todo esto. También la invasión y despojo a territorios indígenas, que es algo que ocurre y que muchas veces se invisibiliza. También, ¿verdad? Podemos ver el logro importante de la base de la economía, que es el turismo, y eso también ha hecho que se puedan conservar varias áreas, ¿verdad? Porque es como la materia prima realmente para visitar y otros. Y vemos iniciativas ejemplares y muy interesantes, innovadoras, como por ejemplo el Camino de Costa Rica, que esta es una ruta de senderismo que atraviesa el país, del Caribe hasta el Pacífico, y atraviesa por diferentes comunidades. Y esto también ha generado mayor empleo en la zona, un turismo más consciente y, bueno, poder vincular también mediante la conservación, educación ambiental y otros. También iniciativas muy interesantes como en Bijagua, ¿verdad? Como también se está vinculando más diferentes emprendimientos, organizaciones para resaltar la biodiversidad de la zona, como con la Danta, el mes de la Danta, cuando hacen también conteos de aves. Y bueno, ahí vinculan también la ciencia ciudadana, la activación de estos encadenamientos productivos y otros. Entonces, vemos que hay como muchas iniciativas realmente a nivel de sociedad civil, de ONGs y otros, pero también tenemos estas grandes preocupaciones
como por ejemplo el otro tipo de turismo, ¿verdad? Aquel que desplaza a las personas locales a sus territorios y que es una problemática cada vez mayor y que en realidad quien está también hablando de eso y posicionando es la misma ciudadanía, ¿verdad? Vemos acá este ejemplo de una página y realmente varios esfuerzos que se han hecho desde la sociedad civil, como por ejemplo con el movimiento de antigentrificación Costa Rica. También, ¿verdad? Tenemos el logro de Costa Rica de pasar en la generación eléctrica en casi un 99% de energía renovable. Y bueno, acá vemos que Costa Rica es el cuarto país del mundo que más energía verde utiliza. Y acá ven los porcentajes, que es algo realmente muy positivo, esa transición, y que a su vez también hay situaciones que preocupan, como esta que pongo por acá, que es de que a pesar de que se hacen estas hidroeléctricas y otros, se quieren hacer, ¿verdad? Muchísimo más. Y también no cumplen realmente, ¿verdad? Con criterios mínimos de consentimiento previo e informado en los procesos, como por ejemplo este caso que fue del PH de Iquis, en donde también querían poner esta hidroeléctrica en sitios sagrados y respetando por completo a los pueblos indígenas y toda su cosmovisión. Entonces, esto fue algo que se detuvo por dicha, pero fue mucho también por estos movimientos y nuevamente la resistencia de la organización. También en cuanto al agua, Costa Rica es uno de los países que más se han conocido porque se puede tomar el agua del tubo, que es algo que no pasa, ¿verdad?, en otros países y que también, ¿verdad?, tiene una gran cantidad de leyes relacionadas al agua, pero bueno, eso también hace que haya tal vez complicaciones en cuanto a la institucionalidad y el cómo funciona. Sin embargo, existe realmente varias leyes y es lo que muchas veces otros expertos dicen, que si en Costa Rica se cumplieran las leyes como deben ser, realmente todo estaría, no todo, pero estaría mucho mejor a como estamos ahorita, ¿verdad? Y esa cantidad de leyes también es de pensar, bueno, ¿y cómo se llaman? ¿Cómo funciona? ¿Verdad? Existe todo un aparato estatal y funcionamiento que si no se conoce muchas veces no se cumple y ahí la importancia también de esta fiscalización. Y bueno, con respecto al agua, para continuar por acá, a pesar de tener esta cantidad de leyes y también de tener en su mayoría agua potable, también vemos afectaciones importantes como que Costa Rica es el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo. Y bueno, hay quienes vemos que no existe bueno, que existe más bien una relación muy cercana entre la salud, entre el agua. Entonces, no solo es de que, ok, en la mayoría de personas tienen agua, sino también, bueno, a dónde está yendo con el tema de saneamiento y también cuáles son las afectaciones que está teniendo, y en este caso con los plaguicidas. Luego también en cuanto a la gran área metropolitana y las ciudades, también tenemos grandes amenazas y retos pendientes relacionados justamente a este crecimiento desordenado, la pérdida del hábitat, a un poco de investigación científica y sobre todo como esa relación entre ministerios, instituciones, que pasa mucho, ¿verdad? Que están como peleados entre ellos y faltan más esos mecanismos institucionales y que realmente sean efectivos, pero también participación de las personas y que existan esos canales para hacerlo. Entonces ahí tenemos también el caso, por ejemplo, que en el río Botárcoles es el más contaminado de Costa Rica y uno de los más degradados de Centroamérica. Entonces vemos como varios puntos importantes que se repiten en cuanto a temas que tiene que ver también con la desconexión con nuestro entorno, con la institucionalidad, con los mecanismos de participación y también el entender que somos un planeta, que somos sí, diferentes elementos conectados entre sí, ¿verdad? Para no ver las cosas por separados. Entonces, la pregunta también que nos hacemos muchas veces es cómo estamos entonces entendiendo la acción climática, ¿verdad? Si Costa Rica es un país ejemplar que tiene leyes, políticas, si estamos viendo que en la práctica hay situaciones muy preocupantes. Entonces, ¿qué está haciendo falta? Y también la pregunta es si se está teniendo participación realmente de diferentes sectores de la población, ¿verdad?
porque también vemos que, bueno, a pesar de todos estos logros ambientales de Costa Rica, a su vez somos uno de los países más desiguales según el Banco Mundial. Entonces, acá una invitación también a ser autocríticos con nuestros entornos, ver lo que está haciéndose bien, compartirlo, sin embargo, también aprender de otras experiencias y sobre todo fortalecer mucho el involucramiento, la participación activa y propositiva de las personas, porque como vimos en los ejemplos anteriores, realmente si no fue por la organización o la discusión que está generando la misma población, pues bien puede pasar por desapercibido. Entonces, ahí también la importancia de señalar de que exista participación y de exigir la verdad que sea activa, propositiva, para poder dirigir las propuestas de bienestar común. Y yo creo que muchas veces como jóvenes, una vez que vemos estas problemáticas, situaciones y queremos hacer algo al respecto, muchas veces nos acercamos a estos espacios que existen, hay veces que no existen y hay que crearlos, pero también, ¿verdad? Existen algunos espacios como consejos de la persona joven o bien las asociaciones de desarrollo integral con Dinadeco, pueden ser consejos municipales y otros y también nos encontramos con, creo que diferentes obstáculos, ¿verdad? Por una cultura también normalizada, como el adultocentrismo o bien niveles o relaciones de poder que son muy fuertes, en donde también hacen que no sean los espacios más seguros para poder participar y que sea respetada la opinión y la vivencia que tienen. Entonces también en estos espacios existen estos retos que son importantes identificarlos y sobre todo trabajar en esto, porque si no, también lo que pasa muchas veces es que por salud mental o bien por tranquilidad, por ética, las personas que tal vez estaban opinando, proponiendo, ¿verdad? Y siendo muy activas, terminan retirándose por también, por ver de que este espacio no está siendo lo mejor. Entonces, bueno, a eso también genera como toda esta apatía política y es importante entender de que finalmente la política en sí no es los partidos políticos y ya, sino es esta acción, ¿verdad? Que podemos tener desde diferentes espacios. Sin embargo, también hay que fortalecer muchísimo estos mecanismos que existen y también generarlos. Y bueno, justamente fue y es que ha sido que diferentes personas, jóvenes y otros, se han organizado. Y yo creo que esto es algo, ¿verdad?, a nivel latinoamericano, mundial, porque siempre ha existido, pero tal vez ahora se están uniendo más. Entonces, acá voy a destacar un poco algunos antecedentes y factores importantes que hemos visto para el fortalecimiento del movimiento en jóvenes en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Como mencionaba, siempre han existido. Sin embargo, ahora creo que han habido una serie de eventos que ha hecho que se puedan visibilizar aún más. Uno de ellos, como siendo más reciente, es la PRECOP, que se realizó en Costa Rica, en donde también en este espacio se dio un espacio para justamente la conversación entre juventudes. Entonces, a través de esto, pues se pudieron intercambiar más ideas, experiencias, conocer iniciativas que estaban teniendo las personas en diferentes lados y también cuestionar, bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿Realmente se está tomando en cuenta las opiniones de las juventudes? ¿Qué es lo que está pasando y cómo podemos sobre todo articularnos más? Y esto dio pie a una organización que se llama la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, que el objetivo principal de esta red es integrar los esfuerzos de acción climática de las juventudes del país, compartir experiencias y ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo resiliente, descarbonizado y justo del país. Entonces, esta ha sido como una buena plataforma y paraguas también para poder ser canal y puente de muchas políticas e iniciativas y también espacios de encuentro desde las juventudes. También otros antecedentes importantes que pasaron en estos años es la creación de la política pública de la persona joven del 2020 al 2024, donde también tuvo participación de diferentes sectores y diversidades de la población. También recuerdo que para las NDC justamente
pasaron un formulario para conocer la percepción de las personas jóvenes y propuestas, siendo como estos esfuerzos, ¿verdad? De incluir un poco más a las juventudes. Sin embargo, también es importante ver qué otros mecanismos y qué otros medios si realmente están adaptados para esta diversidad de personas, ¿verdad? Siempre buscando esa inclusividad. También otro evento importante fue la RCOI Latinoamérica, que se desarrolló el 2022 en Costa Rica, donde permitió también ese intercambio entre diferentes jóvenes de otros países y también fortalecer a las iniciativas locales. También otras iniciativas como el Foro de Adaptación en Centroamérica y bueno, así otras que sería difícil mencionarlas todas. Y bueno, algo importante también acá de mencionar es que a raíz de justamente este criterio y participación de jóvenes en la construcción de la NDC, fue que en la parte de acción por el clima, eh, de empoderamiento climático, se incluyó que uno de los indicadores sería la realización de espacios de encuentro como los foros nacionales de juventudes en acción climática. Entonces, esto al haber ya estado por escrito, ¿verdad? En la NDC, es un compromiso que no solo está escrito, sino que también hay juventud que está fiscalizando y presionando y haciendo valer de que esto realmente se realice. Entonces, así se ha dado, por ejemplo, el Foro Nacional de Juventudes el 2023, el 2024, y bueno, acá unas fotos también de esta construcción con diferentes actores. Adelante, Vale. Gracias, Urbi. Bueno, entonces partiendo justamente de ese escenario que Urbi nos dibujaba del contexto actual en cuanto a temática ambiental, pero también a cómo se han organizado las juventudes, es que nosotras somos parte de esta iniciativa Comité Estratégico de Participación y Incidencia en la Política Climática. Y lo que queremos es contarles, como les decíamos al inicio, qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo nos hemos organizado. Ok, entonces, lo primero es cómo nacimos. Y nosotros como comité surgimos de un proyecto de Juventudes de Acción Climática de la Ruta del Clima. Este proyecto lo que buscaba es tener como un grupo de jóvenes que pudieran acompañar y asesorar el proceso y que pudieran también codiseñar un proceso participativo y colaborativo que buscara justamente reforzar la participación de las juventudes en la gobernanza climática. Entonces, esa fue como nuestra premisa inicial para poder comenzar a construir todo el movimiento. Entonces, a través de igual como esta red que se ha construido de diferentes organizaciones juveniles, que yo me atrevería a decir que desde mi experiencia en Costa Rica son las organizaciones que tal vez están actualmente más activas y trabajando en red en temas de ambiente, surgieron diferentes convocatorias de personas y organizaciones claves para que formaran parte de este comité. Y algo que teníamos claro desde el principio y que era también fundamental era que el concepto de que sí se habla de las juventudes, pero son muy diversas, o sea, somos juventudes diversas. Entonces, tratar de resaltar esa diversidad en las agrupaciones que iban a representar a las juventudes en el comité, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos representación de movimientos estudiantiles con la FEUNA, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, y también tenemos representación del movimiento indígena interuniversitario. Entonces, ahí también tenemos la representación de la población indígena. Tenemos representación de organizaciones que trabajan en territorio, que a diferencia de otras, como la red que mencionaba Urbi, tienen tal vez una proyección más a nivel de país. Estas trabajan diferentes temas puntuales, entonces aquí tenemos los contextos comunitarios y contextos locales, que son obviamente súper importantes para estos procesos. Cómo trabaja la acción climática a las comunidades. También, bueno, estaba también la representación de World Youth for Climate Justice, que tiene todo este enfoque de acción legal a nivel internacional con enfoque local. Y también teníamos a nosotros Women Connecting, que ellas tienen un enfoque de género, entonces lo que buscan es empoderar a las mujeres a través de acciones concretas. Entonces, como ven, es una gran diversidad de sectores, de representaciones que pueden aportar desde diferentes enfoques a este proyecto. Entonces, ya con esto en vista, teníamos el objetivo de plantearnos qué somos o cuál era como nuestra intención. Entonces, así es como surgió
esto que están viendo en la presentación. Lo que buscamos es ser un espacio de trabajo conformado por organizaciones, o sea, lograr trabajar en red, en donde seamos un músculo de participación ciudadana para fiscalizar e incidir la agenda política climática. Pero más allá de la agenda política climática, que puede sonar como muy grande y muy extenso, enfocarnos en las NDC. Entonces, para poder hacer este proceso de fiscalización e incidencia, establecimos 3 pilares como fundamentales. El primero es de investigación y lo que queríamos determinar en este es justamente cuál es el avance en el cumplimiento de las NDC en Costa Rica. Luego, otro proceso de incidencia política, donde estábamos contemplando reuniones con diputaciones, que eso también lo hemos ligado a fiscalizar qué se está haciendo desde el Poder Legislativo en esos temas de acción climática, pero también en herramientas legales e institucionales que podemos utilizar para respaldar estas investigaciones que estamos haciendo. Y por último, un programa de capacitación que lo que buscaba es replicar el conocimiento y también aportar herramientas para que la fiscalización no solamente se diera desde ciertos sectores, sino de que cada vez estemos construyendo una ciudadanía informada y capacitada para fiscalizar. Entonces, comenzando con el proceso de investigación, esas son etapas que ya realizamos. La investigación justamente partía del hecho de que conocer la información de cómo se está llevando la agenda climática en el país es nuestro derecho. Entonces, este era el título que le decidimos poner en la investigación: conocer el avance crítico de la NDC y la acción climática en nuestro país es nuestro derecho. Y fue realizado en conjunto por toda la organización. La siguiente, Uri, por favor. Y tenía 4 etapas. En la primera etapa, lo que hicimos fue determinar cuáles son los plazos de implementación y las entidades asociadas de cada área de acción de la NDC. En una segunda etapa, lo que hicimos fue una búsqueda documental y una revisión bibliográfica de qué se encuentra en Internet del cumplimiento de estas acciones. Y con base en esta información que encontramos, establecimos 4 categorías. La primera es la evidencia de cumplimiento. Entonces, esto quiere decir que sí se encuentra evidencia de que se está cumpliendo, pero no asumimos que se esté cumpliendo de forma efectiva, solamente que sí hay evidencia de que se cumplió. La segunda categoría es evidencia de avance, es decir, no se ha cumplido la meta, pero sí hay evidencia de que se está haciendo un trabajo para cumplirlo. Y en esta sí hacíamos como el disclaimer de que lo que se encontraba siempre estaba ligado a que son proyectos ejecutados por cooperación internacional, usualmente en el caso de Costa Rica. Y las últimas 2 es que no hay evidencia de avance y que hay una evidencia de incumplimiento. Eso quiere decir que se estableció un plazo que ya pasó y que no se cumplió. Y una fase 3 fue priorizar dentro de las 13 áreas de acción que tiene la NDC de Costa Rica, cuáles de estas son esenciales en el contexto actual que estamos enfrentando y también para las diferentes organizaciones que forman parte. Y una cuarta etapa es fue realizar una solicitud de información al MINAE, que más adelante voy a contar un poco más en esto. Entonces, de la fase 3, como les mencionaba, se escogieron estas 8 áreas de acción que fue en las que se basaron nuestra investigación: movilidad sostenible y transporte, desarrollo y ordenamiento territorial, bosques y diversidad terrestre, océanos, recursos hídricos y biodiversidad azul, energía, finanzas climáticas, acción para el empoderamiento climático y políticas y estrategias. Y esta investigación se hizo también teniendo en cuenta un enfoque de género y enfoque intergeneracional. Ok. Como me imagino que también ustedes podrán, sí, como estar de acuerdo conmigo, el acceso a la información es un reto en temas de acción climática, ¿verdad? Entonces, no mucha de esta información es accesible ni tampoco está de fácil comprensión para los usuarios. Entonces, es por esto que planteamos una solicitud de información al Ministerio de Ambiente sobre estas 8 acciones que establecimos, y lo que hacíamos era establecer una pregunta generadora de la contribución y también otras preguntas claves que tenían la intención de entender
cómo se estaba cumpliendo esta contribución, cuáles eran los indicadores de cumplimiento de la contribución, cuáles datos existían o cuáles datos tenía el gobierno para ir midiendo esto y en caso de que no se estuviera cumpliendo, también para entender cuáles son las razones por las que esto no se está dando. Entonces, les quiero presentar un ejemplo de cómo se planteó esta solicitud de información. Porque como les decía, yo creo que esto es algo replicable también para otros países. Entonces, si les puede servir esto de ejemplo, creo que estaríamos muy contentas. Entonces, este es un ejemplo de la acción para el empoderamiento climático, o sea, para el área de acción del empoderamiento climático y la contribución 10.10, que es muy sencilla. Lo que hace es establecer que para el 2022 el país va a generar un plan de integración de las juventudes en la acción climática. Entonces, lo que hacíamos en la solicitud de información es consultar cuáles han sido las acciones que se han implementado para que se desarrolle este plan. Y otras preguntas como, bueno, ¿cuáles son los puntos claves de este plan? ¿Cómo se ha implementado? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado? Y en caso de que no se haya hecho, como les decía, ¿por qué no se ha hecho? Y esto lo hicimos con las 71 metas analizadas. Entonces, bueno, de todo este estudio que se hizo y sin antes haber recibido la resolución del Ministerio de Ambiente por la consulta que les hicimos, este es el resultado que tenemos del análisis de información que hicimos. Claramente aquí es súper importante resaltar que es un proceso que se vio limitado por el acceso a la información pública. Entonces aquí evidenciamos esto que es obviamente también sumamente grave. Y de las evaluaciones que hicimos, que son 8 áreas de acción que representan 71 metas analizadas, resulta que solamente el 10% se encuentran en evidencia de cumplimiento. Y acá recalco otra vez que no quiere decir que su cumplimiento sea eficiente, ¿verdad? O sea, 10% son 7 metas cumplidas. Y el 65% de estas metas no muestran evidencia de avance. Y todo esto en el escenario donde todavía no nos habían respondido la solicitud de información. Entonces, aquí es obviamente muy importante recalcar que el acceso a la información pública en materia ambiental, pero en realidad en cualquier otra materia, es un derecho de cualquier ciudadano tutelado por la Constitución Política y también está amparado por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto fue un proceso bastante emocionante, porque era como esperar a que nos respondieran y poder ya tener como la información evidente, pero los días pasaban y pasaban y no obteníamos una respuesta del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tuvimos que acudir a un recurso de amparo, justamente para exigir que nos respondieran la información que estábamos solicitando y tener una claridad de qué estaba pasando con la acción climática en nuestro país. Entonces, el recurso de amparo se presentó el 23 de noviembre del 2023. Y acá tal vez como forma de contexto, me gustaría comentar un poco de cómo funciona un recurso de amparo, ¿verdad? Porque también a veces son instrumentos que todos tenemos a nuestro alcance, pero puede sonar como muy lejano o como tal vez muy difícil de establecer. Entonces, Urbi, tal vez si pasas a la siguiente. Gracias. Primero es un instrumento legal que busca resguardar los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución Política de todos los países y, o sea, de cada país y de los instrumentos internacionales. Entonces aquí estamos hablando del derecho a la salud, del derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, al debido proceso, por ejemplo. La idea que se trata del recurso de amparo es que cualquier persona pueda interponerlo sin importar la edad, la nacionalidad y la condición legal. Y tampoco requiere una firma de un abogado. Entonces es que estaba cita es el nombre de una persona, el detalle de los hechos por los cuales se está presentando este recurso de amparo, donde se puede establecer cuál es el derecho que se está siendo violado, las pruebas de que este derecho se violó y lo que se está pidiendo, o sea, la petitoria. Y también, bueno, un correo para recibir la notificación en el caso de Costa Rica. En nuestro caso, el recurso de amparo lo presentamos después de esperar 60 días a que el Ministerio de Ambiente nos respondiera, teniendo en cuenta que el tiempo que se supone que tienen para responder una solicitud pública de información son 10 días. Entonces, a la hora de que planteamos nuestro recurso de amparo,
utilizamos argumentos como, por ejemplo, el artículo 50 de nuestra Constitución, que garantiza que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y si esto no se está dando, tiene derecho a denunciarlo. Y también el artículo 9 que habla de que el gobierno es un gobierno participativo. Y acá se liga mucho la participación con la transparencia y el acceso a la información. Y también utilizamos recursos de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde queda muy plasmado y en evidencia que la mejor forma de tratar cuestiones ambientales es la participación de toda la población para que esto funcione como una forma de exigirle a la institución responsabilidad por las acciones que están tomando. Entonces, como les decía, es algo un recurso que puede plantear cualquier persona. Nosotros en este proceso sí tuvimos acompañamiento justamente de miembros del comité que eran abogados o tenían experiencia en este tema, pero se puede plantear de todas maneras. Y al final, lo trascendental de todo este proceso es que la Sala Constitucional falla a nuestro favor. Entonces acá esto se vuelve un hecho histórico para Costa Rica, ya que es el primer recurso que se interpone en materia de cambio climático en nuestro país y además que nos respalda en cuanto a que el acceso a materia, sí, el acceso a la información sobre materia climática debe ser un acceso público y transparente para toda la población. Entonces, claro, eso fue un hito y también algo que celebramos, porque al final, después de que falló a nuestro favor, el Ministerio de Ambiente y Energía tuvo 5 días para ahora sí respondernos a nuestras preguntas. Que la calidad de la respuesta ya es otro tema, pero sí obtuvimos más información de dónde analizar y poder darnos como un panorama más real de dónde estamos, según del MINAE, el Ministerio de Ambiente y Energía. Y otra cosa que nos parece muy importante compartir es que todo este proceso fue acompañado también de la difusión de la información y de los pasos y procesos que íbamos haciendo, porque así como me imagino que puede pasar en sus países, a veces el concepto de NDC suena muy ambiguo, muy raro, como a nivel local a veces eso cuesta bajarlo a términos y palabras que las personas logren asociar con ambiente o acción climática. Entonces, esto lo acompañábamos con campañas en redes sociales donde íbamos contando qué íbamos haciendo justamente para que la fiscalización no solo se dé desde estos sectores o estas organizaciones, sino que también la gente tenga eso en su mente a la hora de escoger a líderes o puestos de decisión y que lo exijan también. Entonces, estuve muy presente en redes sociales. Y por otro lado, con la prensa, hicimos notas de prensa, eso también es un trabajo que se hace directamente desde el comité, entonces desde la experiencia y expertise de cada uno, trataba como redactar un comunicado y mandarlo a los medios, y ahí surgieron algunas entrevistas, tanto para periódicos como para radio, entonces sí había, bueno, un interés en el tema y era importante posicionarlo más allá de las esferas en las que este tema ambiental es importante, ¿verdad? Y para terminar este proceso, por lo menos en esta segunda etapa, hicimos un foro en el que presentamos, igual como estamos presentando acá, todo el proceso que hicimos y también los resultados, ¿verdad? ¿Cuál es este cumplimiento real de la CNDC en el país? Y tuvimos también la participación de Vanessa, no recuerdo el apellido en este momento, que era una académica que desde su expertise en gobernanza climática también hacía una retroalimentación de cómo va Costa Rica en el cumplimiento de la CNDC. Y creo que lo importante de recalcar acá es que fue un espacio que se dio en la Asamblea Legislativa, entonces tuvimos apoyo de diputaciones, de asesores también de diputaciones y participación de ellos, que al final para nosotros como juventudes y organizaciones que trabajamos en el tema es importante que nuestra opinión con respecto a esos temas sea escuchada en estos espacios que usualmente, como decía Wilby al inicio, no son construidos ni creados para juventudes. Entonces ahí también logramos expandir un poco más esta información y este trabajo que estamos haciendo. Y ahora lo siguiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué vamos a hacer con esta información? Ya que ya tenemos más información
con la cual evidenciar si está cumpliendo o no las metas. La intención y en lo que estamos trabajando actualmente es reanalizar esa respuesta del Ministerio de Ambiente para poder tener una forma más visual de comunicar esta información. Y todo eso lo hacemos bajo los lentes de la transparencia, ¿verdad? Que esta información sea accesible para todas las personas. Entonces, la intención es hacer como la imagen que ponía acá, que es representativa, pero como un dashboard, donde las personas puedan ingresar y si están interesados en una contribución puntual, puedan revisar, según esta escala que les mencionaban, del 1 al 5, qué tanto se está cumpliendo esta meta. Entonces, pues, ese es como el paso en el que estamos trabajando actualmente. Y les mencionaba antes que fueron 3 objetivos, ¿verdad? Incidencia, investigación y programa de capacitación. Entonces, este se los va a presentar Urpi. Gracias, Vale. Sí, justamente con respecto al eje de capacitación, lo que hicimos en el comité fue reunirnos. Bueno, si vamos a hacer un programa de capacitación para más jóvenes, ¿qué temas vemos importantes de compartir, de buscar información? Y coincidimos mucho en no solo aprender sobre el cambio climático, qué es, las afectaciones, sino también sobre todo el qué herramientas existen para poder incidir, ¿verdad? Entonces, en esa mirada, planteamos los siguientes contenidos. Uy, ajá. Esto fue de manera virtual y la primera sesión, ¿verdad? Consistió en el liderazgo, organización y movilización juvenil, en donde también parte de los panelistas eran tanto el equipo del comité, pero también personas expertas y aliadas que buscamos para este espacio. Entonces ahí, por ejemplo, participó Claret, que ya es de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, también por parte de nosotros Women Connecting, sobre cuáles son esos elementos importantes de considerar en el liderazgo y también la parte histórica, ¿verdad? También en una segunda sesión virtual fue sobre el marco general en política climática internacional y nacional, justamente tal vez comprender ciertos conceptos, también los mecanismos, las políticas, qué instrumentos existen y así que podamos manejar un lenguaje común. También como una tercera sesión planteamos el Estado Social de Derecho y mecanismos de gobernanza y participación, entender, ¿verdad?, cómo es que funciona también la institucionalidad en el país donde vivimos, los diferentes poderes, también los diferentes mecanismos de gobernanza y participación. Entonces ahí también tuvimos participación, tanto a nivel territorial, ¿verdad? Porque algunas compañeras habían participado en el Consejo de la Persona Joven y otros espacios relacionados a las municipalidades y otros en otros tipos de espacios. También la cuarta sesión fue sobre la participación e incidencia política con enfoque en el nivel legislativo y en gobiernos locales. Entonces ahí también, qué mecanismos, ¿verdad?, existen, en donde ahí compartimos con diferentes experiencias, pero también herramientas, ¿verdad? Ahí también se habló sobre cómo, por ejemplo, interponer una denuncia ambiental, un recurso de amparo y otros que quedó ahí grabado también para todas las personas en diferentes ámbitos y aspectos. Luego ya una quinta sesión fue sobre la implementación de las NDCs, experiencias de Latinoamérica e intercambios de soluciones desde las juventudes. Este fue un espacio más internacional en donde tuvimos participación de jóvenes de otras partes de Latinoamérica para que nos compartan también estas preocupaciones, estrategias, experiencias y lecciones aprendidas que ellos han hecho para justamente el acceso a la información y una mayor incidencia. Y bueno, como les menciono, como les mencionamos, esto fue paralelo también al proceso de investigación. Entonces, para el comité fue también un proceso de fortalecimiento, de capacidades, de conocer experiencias, pero también tener como ese músculo y apoyo, ¿verdad? Porque al final fuimos más de 140 jóvenes conectados y que también estaban al tanto de este proceso que estábamos haciendo más a nivel legal, ¿verdad? Jurídico. Y realmente, bueno, lo lanzamos en las redes sociales de todas las páginas y organizaciones en las que estamos. Y fue algo muy sorpresivo y que nos llenó de mucha alegría ver cómo, ¿verdad? El campo se llenó rapidísimo, que inclusive la primera sesión
siempre suelen ser, ¿verdad? Un poco caóticas y sí, realmente hasta ya dejó de aceptar a personas porque no tenía más capacidad del Zoom. Entonces tuvimos que transmitirlo también por YouTube y realmente eso nos evidencia esa importancia e interés de las juventudes sobre conocer más que todas estas herramientas para la incidencia. Entonces acá algunas imágenes también de lo que se realizó. Y bueno, también tuvimos una sesión, la final, presencial, que fue en vinculación al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, en donde hicimos un recorrido guiado para conocer las funciones que tienen. También vimos una comisión en desarrollo desde el lado del público. También tuvimos un conversatorio con 2 diputados y bueno, ahí también fue ese espacio ya presencial de poder compartir, retroalimentar sobre nuestras vivencias, qué nos pareció, qué se puede mejorar, qué sigue ahora. Y acá recuerdo mucho, por ejemplo, al primer joven que está acá, que él decía que, bueno, viene de una playa en Guanacaste, esto es al norte de Costa Rica, y que él realmente, ¿verdad? No había podido estudiar más allá de la secundaria y que tiene que solventar muchos gastos también en la casa y que cada vez vienen las inundaciones y otros más fuertes y eso lo motivó a unirse a la comisión de emergencias. Sin embargo, también se dio cuenta que ocupaba como más herramientas y bueno, él nos dijo que realmente este proceso de capacitación le sirvió mucho y que era lo que necesitaba, el cómo interponer una denuncia, el saber de que existen otros jóvenes que también están en las mismas incidiendo y que realmente eso le marcó. Entonces ahí hasta lagrimió y todo y realmente esas experiencias y estas opiniones son los que nos llenan también y nos hace ver la importancia de poder ampliar nuestras redes, ¿verdad? Más allá de las organizacionales o en donde nos desenvolvemos, sino pensar siempre en que le llegue, ¿verdad?, a esta mayor cantidad de personas desde las diversidades. Entonces, bueno, también a partir de esto, bueno, acá está las capacitaciones, que igual si ustedes quisieran revisarlo, están grabadas en la página de la Ruta del Clima. Ahí los dejé como propaganda para que lo puedan ver. Y bueno, también como parte de esa reflexión de qué sigue ahora, fue que mantuvimos el chat de WhatsApp que teníamos. Ahorita somos 128 personas y justamente es un espacio entonces en donde compartimos información de capacitaciones, talleres, consultas también sobre incidencia climática, otros procesos, voluntariados, bueno, información, ¿verdad? Variada y eso también ha permitido esas redes de colaboración, que tal vez ya no lo vimos en el momento, pero se está pasando de diferentes maneras. Y bueno, en cuanto a lecciones aprendidas y recomendaciones, creo que hay muchas. Tal vez vale si quieres comenzar con algunas y luego yo retroalimento también. Claro, yo creo que la primera lección que para mí fue fundamental es la importancia del trabajo en red, de haber hecho esto, porque creo que eso es un proceso que sin duda podría haber sido planteado desde una organización nada más, sin abrirse a convocar otras organizaciones, pero lo que creo que lo ha hecho posible y lo ha nutrido mucho más de perspectivas y de fuerza es el hecho de que somos 10 organizaciones que estamos moviendo esto em, y justamente incluyendo esta diversidad de criterios y de importancia. Y también a la hora de difundir la información, me acuerdo que pensábamos y creábamos una cuenta de redes sociales para esto y al final decidimos hacerlo desde la cuenta de cada organización. Entonces eso hace que obviamente la información llegue a muchas más personas. Entonces, a mí me parece que es una bonita analogía de cómo funciona la naturaleza, ¿verdad? En red y en conexiones. Y creo que así es como deberíamos también organizarnos desde las organizaciones sociales y la sociedad civil. Y más que todo para enfrentar lo que está pasando en Costa Rica actualmente, en Costa Rica actualmente en materia de ambiente, como decía Urpi, siempre han existido contradicciones, pero actualmente sí tenemos medidas regresivas. Entonces, ¿qué herramientas siempre han estado disponibles para la sociedad civil, pero que no hemos utilizado? Entonces, otra cosa que a mí me cambió un poco la forma de ver es que
sí, la democracia está ahí, pero también está en nosotros incidir en que se tenga una democracia participativa, ¿verdad? Y utilizar esas herramientas que están disponibles, como mencionaba antes, como solicitar información, si no nos dan un recurso de amparo. Y en el marco, creo que de todo esto está la importancia de la transparencia y de saber que no estamos hablando nada más como de ideas o suposiciones, sino que tenemos datos, referencias, información desde la fuente de verdad, que son los ministerios o los gobiernos, que nos puede ayudar a articularnos mejor como sociedad civil en este tema que creo que a todos los que estamos acá nos interpela. Entonces por ahí iría. Gracias, Vale. Sí, yo también ahí agregaría el hecho de estar abierto siempre al aprendizaje, ¿verdad? Saber de que tal vez hay cosas que no conocemos bien, entonces buscar siempre aquellas personas que tienen experiencias o bien iniciativas que ya han hecho esto en otros países o bien a nivel local, porque también han habido experiencias locales, por ejemplo, en el movimiento Ríos Vivos y otros, en donde realmente hay lecciones aprendidas y hay muchas cosas que hay que compartir y también, pues, ¿verdad? Fortalecerse también en ese sentido. Entonces, por ejemplo, dentro del comité, en la parte legal, averiguamos mucho con José, él estudió Derecho, entonces también como no cerrarnos, ¿verdad? En que solo ciertas disciplinas o solo ciertos sectores o intereses, sino también buscar esos canales de conexión, porque también él nos decía, realmente en cuanto al derecho, ¿verdad? Hay muchas personas que estudian y a veces cómo lo vinculo esto con otras causas. Entonces, no cerrarse y buscar siempre esas conexiones. También creo que no precipitarse, porque de repente veíamos de que ya pasaron los 10 días y ya hay que poner la denuncia, pero ok, vamos a reflexionar qué es lo que ha pasado, es estratégico en este momento. Y bueno, ahí fue cuando ya nos hicieron la sugerencia de que, bueno, teníamos que esperar un poco más también. ¿En qué momento también comunicar, en qué momento no? Creo que esas son cosas que uno lo va medio aprendiendo en la práctica también, a prueba y error, y aprender mucho de los errores y, y también mantener esa comunicación, ¿verdad? Con el equipo, que estén bien claros los objetivos comunes que se tienen y también ser respetuoso de las decisiones de las personas, porque sí recuerdo que también en todo este proceso, bueno, nos volvíamos a reunir y decíamos, bueno, ahorita estamos en esta etapa, esto es lo que ha pasado. eh, quienes se apuntan para presentar y poner su firma también y nombre, ¿verdad? En el recurso de amparo. Hubo algunas personas, organizaciones que se quedaron hasta ahí, ok, es respetable y bueno, hay que continuar. Y tal vez ese respaldo, ¿verdad? Entre organizaciones y también entre jóvenes es lo que nos impulsó más, ¿verdad? Entonces, por ahí también iría yo, esa generación de espacios seguros, de alianzas y de mucho aprendizaje de nuestros propios procesos y errores. Ujú. Y Sí. bueno, no sé, finalmente con recomendaciones, yo diría que también, ya sea o que pertenecen a una organización o no, creo que es muy importante estar al tanto, ¿verdad?, de las noticias, de qué es lo que está pasando, también no quedarse solo con lo que se dice, sino también verificar siempre que tenga esos canales de verificación, ¿verdad?, de datos, porque a veces es muy manipulable, ¿verdad?, lo que se puede decir. Entonces, escuchar creo que es muy importante, más que hablar, sino escuchar primero y armar su propio criterio. Y bueno, también si lo que quieren hacer es algo más relacionado con incidencia y litigio, sí, también buscar y esas experiencias a nivel local, porque también hay particularidades, ¿verdad?, en cada país. Y bueno, animarse también en grupo y buscar estas redes de apoyo. Sí, tal vez pasamos a las preguntas para que nos dé chance de atender. Ajá, y bueno. Sí, y Sí, bueno, con esto cerramos y más bien muchísimas gracias. Ahí quedan también nuestros contactos y quedamos atentas a sus comentarios, preguntas. Muchas Gracias. gracias, Vale y Urpi. Muy linda presentación y también muy inspiradora. Por lo menos para mí como juventud, siempre acercarme a lo que están haciendo en otros países es padrísimo. Tenemos varias preguntas. Hay una en el chat, tal vez es de la misma persona que levantó la mano. Sí,
Hugo Sebastián, adelante. Vamos a tomar unas poquitas preguntas porque ya se nos fue el tiempo, pero adelante. Muchas gracias. Ahí sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. No, pues muchas gracias por compartirnos su experiencia y el cómo fueron creando este proceso. Yo soy de México, vivo en la capital, en la Ciudad de México, y justo algo que les quiero preguntar es, ¿cómo ustedes hicieron como para lograr como que conjuntar a este grupo de personas, es decir, desde la misma parte inicial, porque algo que yo he visto acá en mi país es que a veces es complicado, ¿no? O sea, creo que hay muchos esfuerzos, pero a veces se sienten un poco separados, un poco como que no están en sintonía, y es difícil juntarlos. Entonces, pues les quiero pedir como algunas recomendaciones en ese sentido, ¿no? En el cómo llegar como a acuerdos y sobre todo lograr esta primera parte que a lo mejor es la más difícil, que es como que mover, ¿no? Y organizar a esa masa o a ese conjunto de juventudes y de personas. Gracias. Bueno, voy a contestar, ¿vale? Cualquier asunto ahí. Sí, Puedes claro. complementar. Sí, bueno, yo creo que justamente por estas actividades, ¿verdad? Que mencionaba, que se hicieron, por ejemplo, con la Red de Juventudes o Cambio Climático, o bien si hay voluntariados y otros, como que ya nos íbamos viendo y también como que, no sé, Costa Rica es pequeñito, entonces uno termina conociéndose quién está trabajando tal tema o en qué está interesado. Y, por ejemplo, Natalia, que no pudo conectarse hoy, pero ella fue como, sí, en realidad quien nos unió mucho a diferentes personas que ahora conformamos el comité. Y bueno, ella fue presidenta también de la Red de Juventudes y Cambio Climático, entonces tal vez ahí tenía un mayor conocimiento de personas y organizaciones, y ya cuando se vinculó a la Ruta del Clima para esta investigación y comité, entonces sí, ella hizo consultas de diferentes personas y organizaciones también que conocía porque veía importante, ¿verdad?, esa diversidad. Entonces ahí varias aceptamos y luego también dentro de este comité, también por la importancia de no quedarnos solamente en estos círculos que tenemos o que muchas veces se queda cerrado, fue que diseñamos más actividades para ampliar. Y siempre, sí, yo creo que quien está interesado de alguna manera busca también y nos encontramos. Entonces, por ahí fue. Gracias. Tal vez a mí me gustaría agregar a esto, porque sí creo que tener como mapeado actores clave, como que mueva a mucha gente, o tal vez han estado vinculados en muchos procesos, fue clave para justamente seleccionar a las personas del comité, pero creo que también algo que se nota en muchos espacios es que puede que sí tengan mucha motivación y ganas de participar, pero tal vez no participan tan activamente o luego se desligan del proceso. Y yo creo que algo que nos funcionó a nosotras es que teníamos los pasos de acción efectiva muy claros. Entonces, sí fue como un acuerdo de, ok, lo que vamos a hacer es esto y esto y esto, este es el tiempo que tenemos, este es el tiempo que vamos a distribuir y tal vez ahí es un poco como de magia, puede ser, no sé si llamarlo así, pero que nos logramos organizar muy bien, entonces lográbamos cubrir, si alguna no podía, la otra cubría así, entonces se desarrolló como una muy buena sinergia. Pero partiendo del hecho de que sí, eso es lo que cada una puede dar y esos son los objetivos que tenemos. Y ya después, como en esta fase 2 que estamos, nos quedamos las que queremos seguir construyéndolo, ¿verdad? Pero inicialmente eso estaba, como la visión del proyecto estaba muy clara. Entonces creo que eso también aportó. Ujú. Ujú. Gracias. A ver, vamos con Hugo. Hola, buenas tardes. Oye, es qué coincidencia cuando mencionaste que era el mismo Hugo Sebastián. Yo soy Hugo Cere, los dos somos de México, ¿no? Pero bueno, yo tengo una pregunta para Valeria y Urpi, que ya había redactado por ahí. Quisiera preguntarles qué tanta interacción han buscado con otras organizaciones fuera de Costa Rica, como pueden ser la de 350 ORG o el mismo Climate Reality Project o Fridays for Future o Extinction Rebellion. ¿Qué clase de contacto se tiene con ellos o vínculos? Y si no se han tenido, ¿cuál ha sido el obstáculo para hacerlo? Y si sí se han tenido, ¿cuál ha sido la mayor experiencia rescatada de esas organizaciones para ustedes? Gracias. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, inicialmente no hemos tenido contacto con estas organizaciones. Hay algunas que tienen presencia en Costa Rica también, pero no es algo que hayamos buscado activamente. Sí lo hemos discutido en el comité, ¿verdad? De hacer este mapeo de actores internacionales que también podrían ser aliados. Y en su momento el criterio que tal vez permeó la decisión fue construir primero una base local fuerte. Entonces, sí queríamos involucrar a otras organizaciones tal vez que fueran locales. No es algo que tal vez no veamos a futuro, pero en ese momento fue más que todo como, sí, eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ver, última pregunta antes de pasar a los avisos de ocasión. Emanuel Prado, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, primero un saludo a Urpi, que es amiga, entonces de hecho yo me sumé acá al foro principalmente para escucharla, pero también mis felicidades a Valeria. Pues un placer escucharla. Yo también soy acá de Costa Rica, entonces realmente que me sonaba todo, llevaba toda la discusión como, ¿verdad? Como muy emocionado y con bastante interés, ¿verdad? Porque yo honestamente desconocía de este fallo de la Sala Constitucional, realmente muy importante en términos, ¿verdad?, de crear jurisprudencia, que ya solo por eso es un hito histórico realmente en el país. Entonces, muchas felicidades a todo el grupo. Realmente yo tengo una pregunta también, pero es para conocer un poco la experiencia de ustedes, porque de repente en estos espacios de conversaciones climáticas nos damos cuenta que convergen un montón de disciplinas, de enfoques. De hecho es un enfoque, como usted mencionaba, intergeneracional. Y algo que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? En mi caso, yo soy de ciencias sociales, yo soy politólogo, entonces más bien yo he tenido que aprender de la parte más técnica, ambiental, biomasa. Trabajo también temas de mares, entonces realmente es una tarea bastante más pesada a veces. Eh, pero yo he aprendido más bien de esa parte, y de la parte más bien legal y política ha sido más bien como un plus que uno ha tenido, ¿verdad? Entonces me gustaría preguntarle a ustedes dos chicas, ¿qué piensan o cómo fue? Porque realmente la acción política es algo que mucha gente no la estudia para llevarla a cabo, ¿verdad? Muchas personas también a veces, pasó en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en Cocipreses, en Oriamuno de Cartago, que es un grupo, una comunidad de barrio que logró revertir una política pública también en materia de salubridad del agua. Entonces, tal vez me gustaría conocer cómo fue el proceso de ustedes de, ¿verdad?, ganar toda esa valentía, todo ese empoderamiento en materia de presentar un recurso de amparo, cómo fue apadrinarse también con las demás organizaciones juveniles, y también cómo fue plantear a nivel estratégico un recurso de amparo, ¿verdad? Como de todas las opciones que hubo, ese fue uno clave, ¿verdad? En mi opinión, un excelente paso y una buena decisión. Salud. Gracias, Emma. Muchos saludos y gracias por conectarte. Eh, sí, bueno, definitivamente, sí, la integración de disciplinas y otros saberes es súper importante. Y de hecho ahorita también estamos planteando como hacer ese mapeo también de actores, porque en el tema, por ejemplo, de océanos también hay muchos jóvenes líderes que han estado haciendo varias cosas. Entonces, sí, ahí te voy a escribir para poder ampliar más esa red. Y sí, con respecto a los escenarios, yo creo que desde el inicio, cuando estuvimos en el comité y sabíamos de este proceso de investigación, como que planteamos diferentes escenarios. Bueno, ¿a dónde podría llegar esto? ¿Verdad? Primero estamos investigando, o sea, lo que queremos saber es cómo están las cosas, el acceso a la información. Si en realidad, ¿verdad?, el Estado y el ministerio tuviera todo integrado y una claridad y respeto por la democracia, nos darían esta información. Entonces decíamos, bueno, puede que nos den esta información, hay que analizarlo, y bueno, ya es una base importante, ¿verdad?, para tomar decisiones. Entonces decíamos, bueno, podría ser este escenario y otro. Y sí planteamos del recurso de amparo. Al inicio, ¿verdad? Es como, uy, un recurso de amparo, ¿será que sí? Bueno, no sé, vamos a ver porque todavía era incierto. Y en eso José, digamos que él es de esta organización también, en donde velan mucho por la justicia climática, él nos decía, pero hay casos que se han hecho en otros países, como que tal vez él motivaba porque también desde la parte de derecho él veía que era posible. Y claro, nosotros tal vez con esas herramientas, no teníamos esas herramientas más legales, pero bueno, también sabíamos que habían personas que podían acompañarnos. Entonces, sí, fue mucho como de ese apoyo, de ver, bueno, ¿y qué más necesitamos?
Y sí, realmente, o sea, todas las disciplinas y conocimientos, por eso son súper importantes, porque finalmente los encauzamos y yo creo que la gran motivación también para hacer esto es ver que en otros países lo hicieron y también de que a nivel local, comunitario, como este de Cocipreses, como el de Movimiento Ríos Vivos, están también en esas, ¿verdad? Entonces, esa fue como nuestra principal motivación. No sé si Vale quiere aumentar algo más. Ujú. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que Urpi está diciendo. Yo creo que, como les decía al inicio, mi principal motivación por involucrarme en estos temas es justamente que la interseccionalidad es muy latente. Yo estudié química, pero con ese conocimiento solamente establecido desde el punto de vista técnico-científico, sin un respaldo político, no se, o sea, no se llega a concretar esto realmente en lo que va a afectar a la población, por ejemplo, el reglamento de calidad de agua potable o cómo está afectando el cambio climático y qué medidas políticas están tomando. Entonces, sí, sin duda es como un aprendizaje constante, ¿verdad? No es simplemente como salir de la universidad y tener un título, sino buscar esos otros espacios de formación, ya sea como de experiencias como este, que ha sido sin duda también un proceso de aprendizaje para todos los que estamos, sino otros, también otros procesos de formación política que nos puede ayudar a tener una perspectiva más clara de cómo accionar y ser más eficientes en esto. Em, y con el recurso de amparo, sí, creo que algo clave también fue que durante todo el proceso siempre tratamos de buscar como asesorarnos con personas que podían tal vez respaldarnos mejor en qué implicaba un proceso así y con total libertad cada uno decidir yo quiero ser parte o no quiero ser parte. Y como decía Urpi, hay gente que dijo no y está bien, se respeta y continuamos los que sí. Entonces es eso, como la asesoría, tal vez lo que fue clave. Y la libertad de escoger, ¿verdad? Obviamente. Muchísimas gracias. Creo que ya solamente hay una pregunta, si la podemos responder como de forma muy concreta, que está aquí en el chat, que ya han pasado varias veces, es que por qué Costa Rica no ha ratificado el acuerdo de Escazú. No sé si ustedes nos puedan dar un poco de luz al respecto. Sí, ahí tal vez Urpi pueda como conocer un poco más de la parte técnica, pero algo que es muy clave fue el contexto en el que se estuvo discutiendo en la Asamblea Legislativa y eso calzó justamente en el periodo de la pandemia. Entonces, es como importante también traer esto a colación porque resalta la importancia de la participación ciudadana en eso y en apoyar este tipo de procesos. Entonces, fue un escenario donde todos estábamos en nuestras casas, no estábamos con el foco en el acuerdo de Escazú, se está discutiendo en la Asamblea. No podíamos tampoco tener como estos espacios de discusión comunitaria ni de incidir directamente participando en los procesos de la asamblea. Entonces, como que este músculo de que de la sociedad civil exigiendo que esto se ratifique no existió. Y ya luego ahí creo que entra mucho la coyuntura actual que tiene Costa Rica con el gobierno que les mencionaba que tiene políticas retroactivas a nivel ambiental. Y la visión un poco creo que empresarial también, que a veces tiene más fuerza en las decisiones que se toman en la asamblea y la divulgación de desinformación de qué es el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que mucho de lo que se escuchaba en su momento era que iba a frenar la economía, por ejemplo, que sabemos que no es real. Entonces sí, creo que fue un conjunto de situaciones que no favorecieron una discusión abierta. Sí, yo creo que también, o sea, es como por los intereses económicos de sectores también empresariales que están muy fuertes en las decisiones políticas y que hicieron toda una campaña también como de malinformación, tergiversación, en el que, sí, de las principales razones que decían era que tal vez Costa Rica ya tiene los mecanismos para el acceso a la información, que esto funciona para otros países, pero para Costa Rica ya está bien, ya lo tiene. Otro era de que más bien iba a ser un desincentivo para el turismo o para invertir porque les van a pedir más trámites, entonces que eso no favorece de que se dé la inversión en Costa Rica. Luego también, sí, sí, era muy relacionado a eso, como que no funcionaba en Costa Rica, para otros países sí, y que también son inventos progres o por venir del gobierno pasado, o sea, como cualquier situación eh, realmente no técnica era lo que
estaban mencionando. Pero sí, un gran interés también como estas cámaras de empresas y la parte productiva. Muchas gracias. Bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando. Muchísimas gracias por responder las preguntas, por su presentación, por su acción climática, por todo lo que han hecho con las juventudes en Costa Rica. Lo aplaudo muchísimo y me gusta mucho ver que hay personas tan como energéticas y activas y que están tan involucradas. Y bueno, ahora sí, les voy a dar unos avisos de ocasión antes de tomarnos la fotito y ya podernos ir. Les invito a que puedan unirse a la siguiente sesión, que es el jueves 22 de agosto, igual de las 5 de la tarde a las 6:20, y vamos a estar hablando también sobre observatorios. Van a venir del Observatorio Centroamericano, del ACE Observatory y también de un observatorio que se llama NDC desde mi pueblo. Entonces, vengan para que podamos hablar ya concretamente cómo podemos aterrizar estos conocimientos para estar muy pendientes de lo que están haciendo nuestros países con sus NDCs. Y bueno, vamos a la siguiente slide. Les recuerdo que por favor compartan los materiales de nuestro toolkit. Ahorita les paso una vez más el link. Son unas imágenes muy, muy chulas que diseñó Vero y también unos videitos explicando por qué estamos haciendo esta campaña. Entonces, si los pueden compartir para hacer más rebumbo sobre esta campaña, sería genial. Y bueno, ahora sí, vamos con lo que sigue. Ah, y también tenemos las sesiones subidas al YouTube. Entonces, si buscan literalmente Climate Latino en Instagram, digo en YouTube, ahí les va a salir nuestro canal y tenemos una lista de reproducción de nuestro desafío común. Entonces, vayan a ver las sesiones pasadas o se las pueden compartir a otras personas que no pudieron estar en vivo. Vale mucho la pena y va a quedar ahí como archivo para siempre. Entonces, quería tomarme el momento para contarles esto. Y ahora sí, vamos a tomarnos una fotito, todos los que estuvimos aquí presentes. Por favor, abran sus cámaras para tomarnos una foto y despedirnos. Muchas gracias una vez más por estar acá con nosotros. A ver, ya todos los que pueden abrieron su cámara. Ok. Bueno, entonces ya saben, sonrían porque voy a tomar como unas 2 o 3. 1, 2, 3. La que sigue. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias por venir y bueno, les recuerdo que los vemos el jueves con otra sesión sobre observatorios y cómo podemos ir llevando este conocimiento a la materia más práctica. Muchas gracias una vez más y bueno, nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Saludos de Chile. Gracias, Cristian. Hasta Gracias por luego. venir. Detengo la grabación. Ah, sí, sí, sí. Gracias.